Hola, buenas tardes a todos. Entiendo que estamos en directo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar EFPA, diseñado y hecho por TREA Asset Management. Así que, en nombre de la gestora, dar las gracias a EFPA una vez más por dejarnos participar y también a todos vosotros, asesores, planificadores financieros, por estar presentes. Bien, hoy haremos un webinar sobre perspectivas macro, mercados en lo que queda de año, este último trimestre. Y estoy con Ricardo Gil. No sé si podemos conectar. Bien, hola Ricardo. Aquí tenéis a Ricardo, es Head de Asset Allocation y Macro. Es un webinar, consta de 1 hora. Entiendo que estamos en directo, aunque no veo la presentación. En 2 partes muy diferenciadas, como siempre. Ahora, muchísimas gracias. Como siempre decimos, no tenemos la bola de cristal. Obviamente nosotros somos una gestora que gestionamos activos y carteras y fondos de inversión donde tenemos que ir posicionando nuestras carteras, pero esto no sustituye una correcta y buena planificación financiera a largo plazo, que es más el trabajo que realizáis los asesores. Por nuestro lado, encantados de dar esta hora de formación. Por favor, sentiros libres de chatear, de poner las preguntas que consideréis. Yo haré de moderador, ya sea interrumpiendo a Ricardo o ya sea por dinámica dejarlas hasta el final, y que no me olvide, que siempre me olvido, al finalizar el webinar tenéis que realizar un tipo test. Cada vez hago el nivel más difícil porque siempre aprobaba mucha gente. Cualquier cosa que necesitéis, estaremos encantados. Este es un poco el programa de hoy, para ubicarnos, presentación y visión de la gestora. Como os decía, estoy con Ricardo. A mí de Ricardo me gusta porque no solo es teórico y no solo nos va a hablar de macro y de mercados, sino que él, como digo yo, está en el barro, se enfanga porque gestiona carteras, está en el asset allocation, toma decisiones, no solo es ideas y comentarios teóricos, sino que las decisiones que toma tienen consecuencias en cuanto a rentabilidades. Acerca de TREA Asset Management, creo que ya todos nos conocéis bastante. Hemos participado en unos cuantos webinars desde la pandemia con EFPA, pero bueno, para los que no, o para en todo caso poneros la última foto actual de la gestora, pues recordaros que somos un grupo, no somos un grupo vinculado a ningún grupo industrial ni financiero, somos una gestora independiente, con lo cual todo lo que digamos hoy es nuestra opinión, viene realmente de una fuente muy independiente y no hay un objetivo de venta de ningún producto detrás. Es como vemos las cosas. Estamos en unos 6.000 millones de activos bajo gestión, por tamaño, lo que nos convierte, si no en la más grande, pues en una de las mayores gestoras independientes españolas. Y cosas a destacar, ahora que está tan de moda, pues ya nosotros ya llevamos, ya hace más de 3 años que signamos los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas. Obviamente, como todo el mundo, es algo que estamos integrando cada vez más. Estamos aprendiendo todos pues, los procesos de factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa en nuestras carteras. Destacar en cuanto a rentabilidades, que la verdad es que muy contentos, como veis aquí, por activos gestionados. Todo lo que gestiona la gestora, pues a día de este año el 86% lo posicionamos primer, segundo cuartil. Y a 3 y 5 años, 3/4 partes de los activos gestionados también a primer, segundo cuartil Morningstar, con lo cual, honestamente, muy, muy contentos. Esperemos que sigan un poco las cosas así. Antes de pasaros con Ricardo, me gustaría daros una foto que todos conocéis de la rentabilidad por clases de activo hasta septiembre. Esto es a cierre de septiembre. Sabéis que octubre ha empezado, como todos los octubres, un poco volátil. La foto de los activos a final de año. Y si tuviera que hacer unos titulares de prensa súper rápidos, yo diría que ahora que vamos a hablar de este último trimestre, ¿qué ha sucedido en el tercero, en el que nos precede? La renta variable más o menos se ha quedado plana, aunque aquí veis que la foto a 9 meses es muy positiva. La renta variable en el tercer trimestre ha ido de más a menos. Yo diría que mejor en los países desarrollados. Hoy comentaremos un poco. Hemos visto crecimiento económico a pesar de las interrupciones de suministros, a pesar de la inflación. Me parece, Ricardo, que la inflación hoy va a ser un topic, ¿no?, que dicen los ingleses, bastante, que vamos a tener que hablar bastante.
Me atrevería a decir que el foco últimamente está en China. Hemos visto en este último trimestre pues, nacionalizaciones en el sector educativo, hemos visto intervenciones en el sector tecnológico, incluso hemos visto impagos de la mayor promotora inmobiliaria en China, con lo cual el foco ahora parece ser que está bastante en China. También en el último trimestre destacaríamos el anuncio de reducción de estímulos por parte de la FED y su objetivo de dar fin durante 2022. También lo mismo el Banco Central Europeo, el anuncio de reducción de compras, seguramente más tímido que la FED. Esto Ricardo seguramente comentará mejor que yo. Y por lo que la renta fija se refiere, pues en este entorno pocas cosas han servido, han protegido. Destacaríamos high yield, bonos linkados a la inflación, igual hoy podemos comentar algo, y de alguna manera empiezan a sonar campanas de subidas de tipos. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero empiezan a sonar campanas, no inmediatas, pero empiezan a sonar campanas, pues hablaríamos de Estados Unidos, de Reino Unido, de Japón. En Europa, obviamente, seguramente no, pero es algo que tener en cuenta. Así que daros cuenta de que esos principales titulares que os he dado de los últimos 3 meses no he hecho énfasis a COVID, a la palabra COVID. O sea, que parece mentira que esté hablando de rentabilidades de mercados y la palabra COVID no haya aparecido por ahí, cosa que, como todos sabéis, todavía estamos conviviendo con él. Con lo cual, me atrevería a decir que vienen muchas incertidumbres. A Ricardo le va a tocar dar un poco más explicaciones respecto a estas incertidumbres y sobre todo partiendo de la base de que no olvidemos, aquí veis una tabla que me gusta mucho, muy intuitiva por colores y rentabilidades. En los últimos 5 y 10 años, estos son rentabilidades anuales, veréis que venimos, sobre todo en activos de más riesgo, bolsas globales, bolsas americanas, venimos de rentabilidades de doble dígito. O sea, 15 anual a 5 y 10 años en el Standard & Poor's, 12 y 11 en el MSCI World, en un mundo donde los tipos han ido a la baja y hemos visto tipos en mínimos, en un mundo... Aquí sale la inflación española, es la que más nos toca, pero bueno, no cambiaría mucho el mensaje, donde los últimos 5 o 10 años la inflación ha sido más bien templada. Con lo cual, seguramente estamos delante de, no sé si decirlo cambio de ciclo, pero ante muchas incertidumbres. Para ello, doy paso a Ricardo Gil. Recuerdo una vez más, poner en el chat en las preguntas que consideréis, yo las voy recopilando. Si necesito intervenir, lo haré, si no las dejo para el final, nada más. Ricardo, te recuerdo que yo tengo el mando, el poder para pasar diapositivas. Mucha suerte. Vale. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias a todos. La idea es, bueno, pues en unas diapositivas más o menos rápidas, hacer un poco foto de todo lo que, bueno, lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista macro y, bueno, en mi departamento lo que nosotros hacemos aquí es fundamentalmente ver la foto del mundo y luego tratar de desgranar un poco por tipos de activos como salen, ¿no? Entonces, lo que os vamos a plantear aquí es lo que le estamos dedicando ahora más horas y porque creemos que es digamos, un vector nuevo que se está abriendo y donde creemos que va a ser lo determinante para el funcionamiento del comportamiento de los activos, ¿no? En este trimestre en concreto, pero que tiene algo más de calado, ya lo veréis, ¿no? Entonces, la primera es ver un poco en qué parte estamos, ¿no? ¿Dónde estamos en la parte de ciclo? Que es un poco la pregunta base desde el punto de vista de asignación de activos, porque, bueno, pues desde el punto de vista macro, pues al final es ver qué tipos de activos lo hacen mejor en según qué parte de ciclo y ver en qué parte de ciclo para poder ir posicionándonos en ese lado, ¿no? Entonces, hay un montón de indicadores para indicar el ciclo. Bueno, cada uno tiene los suyos, nosotros tenemos el nuestro propio interno, pero básicamente el que nosotros utilizamos más y que es libre para todo el mundo y que se puede acceder directamente a él y además hay de distintos países, etcétera, es el indicador el leading indicator de la OCDE, ¿vale? Entonces, estos cogen a nivel global, cada uno de los países, tienen, ya os digo, el de cada país o de cada zona económica, con lo cual, bueno, pues es útil por verlo por regiones, pero luego tienen el agregado mundial, ¿no? Entonces, básicamente es un poco eso, ¿no? Pues el ciclo de PIB por dónde está, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos es que, bueno, que hemos pasado la parte de recuperación, que ya hemos dejado los mejores crecimientos atrás, ¿no? Pues eso tampoco es una cosa muy original,
que los dejamos en torno, pues eso, abril, mayo, tal, y que de aquí hasta ahora lo que va a ocurrir es que los crecimientos van a ser cada vez más bajos. O sea, estamos ya pues del otro lado, ¿no? Entonces ahí lo que tratamos de reflejar en el primer gráfico es que en teoría lo que nos tenemos que encontrar en el mundo de los próximos 5 o 6 años es un mundo a nivel macro, ¿vale? Que nos hemos encontrado pues en los últimos, de lo que sería el 2011 hasta el 2018, ¿de acuerdo? 2018, 2019, ¿no? Entonces eso es lo que se tendría de trasladar. Es decir, ahora lo que nos vamos a encontrar es que de aquí a 6 meses los crecimientos van a ser más bajos, que de aquí a 18 meses o 12 meses, 18 meses, es más probable que tengamos algún problema de crecimiento y de ajuste, ¿vale? Y que eso, bueno, pues llevará otra vez al ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en ese momento de nuestra fase en la que el crecimiento sigue estando, bueno, pues sigue habiendo crecimiento. Lo que pasa es como que ya se está levantando el pie. ¿Cuál es el riesgo en esta fase? Que la bajada sea más rápida de lo que la gente espera, ¿no? En el sentido de, si haces extrapolaciones de lo que hemos estado viendo hasta ahora y con otros ciclos, pues en teoría aquí tendríamos que seguir un poco pues con esta dinámica de crecimientos un poquitín más bajos cada vez, pues hasta bien entrados el 2022-2023. Lo que ocurre es que, lo veremos adelante, los shocks que está viendo en la parte de oferta, pues creemos que van a tener más implicaciones, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que a lo mejor la bajada pues es algo más rápida, ¿no? Entonces, otro de los indicadores, que no he puesto ahí el título, pero bueno, para que lo veáis, es bueno, una cosa que es como muy sencilla también, básicamente, es coger y ver el consenso dónde está, ¿de acuerdo? Los crecimientos que la gente está esperando, las principales variables macro y cómo van saliendo los datos de economía real, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el dato de economía real te sale que está por debajo de cómo está el consenso puesto para ese dato, ¿vale? Los semanales, los mensuales, etcétera. Bien, pues ese indicador lo que nos va marcando es que, bueno, que va una línea para abajo, ¿no? Va siendo hacia abajo. O sea, lo que nos está indicando es que desde junio los datos de economía real están saliendo peores de los que la gente estaba esperando, aunque todo el mundo estaba ya esperando que la segunda parte del año se creciese menos que la primera parte del año, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para nosotros es una señal de decir, bueno, pues independientemente de lo que hemos visto en esta segunda quincena de septiembre y que hemos visto a lo mejor estos días de octubre, aquí ya había algo que se estaba fraguando durante el verano, ¿no? Y fundamentalmente en esta segunda parte del año. ¿Qué significa esto? Y esto para ahondar un poco más en el argumento. Luego os daré más argumentos durante toda esta sesión de por qué creemos que el crecimiento va a bajar más de lo que la gente espera, ¿no? Que lo vamos a empezar a notar en lo que serían datos de economía real de octubre, y que, bueno, pues que al final yo creo que lo que pensamos aquí, vaya en la casa, es que la gente se va a tener que van a tener que ajustar números, ¿no? Tanto de macro para este año y sobre todo para el año que viene y como de beneficios empresariales, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? La primera foto es ¿qué parte del ciclo? Bueno, pues estamos ya en la parte del ciclo en la que esto empieza a bajar, no hay ningún problema porque seguimos creciendo, pero ojo que podemos tener riesgos de que el parón de crecimiento sea más rápido de lo que la gente verdaderamente está esperando. Si pasas a la siguiente, Dani. Vale. Entonces, lo que nos preocupa más ahora, ¿no? O sea, dentro de todos los temas que hay, que no los voy a repasar porque ya todo el mundo está como más que harto, ¿no? Sobre todo profesionales de la inversión como los que nos estáis escuchando. Es el tema de la inflación, ¿no? O sea, aquí el tema, vamos, la idea que teníamos un poco nosotros aquí en la casa, que la verdad es que coincide bastante con la idea del consenso, era toda la inflación esta es normal porque venimos de un momento de recuperación, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo los precios siempre, en momentos de recuperación, siempre suben, ¿vale? Y entonces, bueno, pues era una cosa que era normal y que poco a poco esto iba bajando. ¿Qué es lo que ocurre? Que los cuellos de botella que se han abierto se están manteniendo más tiempo del esperado y entonces lo que pasa es que cuanto más tiempo mantienes un cuello de botella en la parte de la oferta, más se va distribuyendo a toda la economía, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde el lado de la oferta, que es lo que estamos viendo, ¿no? Desde el lado de producciones, etcétera. Entonces, aquí os hemos puesto dos gráficos de lo que sería en la parte en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la idea del gráfico es el de la izquierda, ¿no? Que sería Europa. Pues es un índice de confianza de estos de manufacturas, el de la Comisión Europea, pero podéis coger el IFO, los de sentimiento también, ¿valen? O el Eurocoin, el Banco de Italia, en fin, hay muchos, ¿vale? Entonces, únicamente, confianza en las manufacturas. Bien, pues ese, bueno, pues lo tenemos ahí en máximos y arriba, ¿no?
Y por otro lado, lo que hemos puesto han sido los precios industriales, ¿vale? Entonces, los precios industriales, bueno, pues sería la línea de color verde, cómo pues, se han disparado, ¿no? Por el tema este de cuellos de botella, etcétera. Entonces, lo único que queremos resaltar aquí son que cuando tenemos subidas de precios industriales tan fuertes, sobre todo subidas de precios industriales por encima del 5% en la zona euro, ¿vale? Se marcan picos en lo que serían las manufacturas. Es decir, poniéndolo en idioma corriente. Al final, la única historia es, hay un momento en el que las subidas de los precios, ¿vale? Lo que te hacen es que las propias manufacturas, las propias industrias, pues, bueno, pues empiezan a asustarse, ¿de acuerdo? Y no ven tan claro que vaya para adelante, las cosas vayan a tirar tanto. Es decir, hay un nivel de precios donde se destruye demanda. Esto en la parte de energía se entiende perfectamente. Hay un nivel de crudo donde la gente ya deja de consumir, deja de llenar tanto el depósito. O un nivel de electricidad, en fin, todos estos precios de materias primas, ¿no? Pues esto es igual. A nivel de precios industriales hay un nivel en el que lo que es el tejido industrial pues ya empieza a ver que las expectativas se ponen peor, ¿no? Porque se destruye demanda, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que creemos que estamos ya en la parte en Europa, ¿no? Subidas de precios industriales a estos niveles no los hemos tenido nunca y bueno, pues esto evidentemente va a provocar bueno, pues que las propias industrias tengan que empezar a hacer ajustes, ¿vale? Eso en la parte de Europa. En la parte de Estados Unidos, pues tratar de reflejar un poco 3/4 de lo mismo. Ahí al final las subidas de precios por encima de 6%, 6-7%, lo veis ahí, siempre generan pues que las manufacturas, es decir, el sector industrial, el sector de la oferta, se empiece a venir para atrás, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro, pues eso, pues es en la crisis después de la crisis del 2006-2007, como bueno, pues las subidas estas que de expectativas, etcétera, bueno, generaron una subida de precios brutal en lo que sería del 2009 al 2011 y eso, pues te para la demanda, ¿no? O sea, eso es lo que te para esa propia actividad industrial. Bien, y pues eso sería el primer pico. El siguiente pico se ve más claro en Europa en el 17-18, ¿no? También una subida muy fuerte de los precios industriales y como llega a un punto donde ya hay lo que sería las confianzas de los empresarios, la parte industrial, pues se vienen para atrás, ¿no? Y estamos ahí. Entonces, ¿hasta dónde dura la parte esta de los precios industriales? Pues, bueno, pues lo que creemos es que noviembre todavía sale alto, noviembre-diciembre, con lo cual, pues digamos que el sentimiento de las industrias todavía puede aguantarse ahí arriba, pero que en los próximos meses creemos que tendríamos que ver una parte de bajada, ¿no? Y ahí es donde va a ser un poco ver bueno, pues calibrar exactamente a qué velocidad, ¿no? Esto es desde el lado de la oferta, ¿no? Desde el lado de la demanda, que sería la siguiente diapositiva, lo que vemos es también 3/4 de lo mismo, en el sentido de que hay un nivel de precios, hay un nivel de IPC, donde la gente deja de consumir. O sea, o no es que deje de consumir, sino que de la tarta que tiene de renta disponible, pues si tengo que dedicarle más o temas energéticos o a los precios de los productos que vayan a subir, yo tengo menos para otras cosas. Y eso al final se refleja, ¿no? Entonces, el gráfico aquí es exactamente igual, es en la parte de la izquierda lo que sería Europa y en la parte de la derecha de sus pantallas, pues lo que sería Estados Unidos. Y el otro gráfico, ese sería el IPC, y en la otra línea, la línea verde, serían las ventas al por menor, ¿de acuerdo? Entonces, en Europa, el gráfico este de ventas al por menor es en volúmenes, ¿vale? Mientras que en Estados Unidos es ya volumen por precio, ¿vale? Neto. Bien, lo que queremos reflejar aquí es, fíjense como cada vez que tenemos una subida del IPC, la línea verde se viene para atrás, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el nivel donde se destruye demanda, ¿no? Bueno, pues ahí, pues eso, pues todas las toneladas de literatura que se quieran leer, pero al final, bueno, pues te fías de los bancos centrales. Ellos creen que el 2% es el Shangri-La, es el punto de equilibrio perfecto y el que las cosas pueden seguir funcionando a largo plazo sin destruirse demanda y creándose cada vez más capacidad, etcétera, más inversión, etcétera. Bien, entonces, en Europa, pues lo que seguimos ver es que, bueno, a partir del 2,5 por otros ciclos, lo que hemos visto, ¿no? En el 2007, 2008 o en el 2011, bueno, pues es a partir de inflaciones del 2,5 la cosa cruje, la cosa ya empieza a doler algo, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que tratamos de reflejar eso, ¿no? ¿Dónde se va a notar esto más? Pues en el tema de volúmenes, ¿no? Hay otra de las ideas que queríamos transmitir y es un poco el que se ve más claro en el gráfico de la derecha de Estados Unidos, también los IPCs cómo suben y cómo hay un punto
donde la demanda deja de funcionar, ¿no? 2008, subida de inflación, pum, aparte venía la crisis, etcétera, pero 3/4 de lo mismo. O sea, te sube la inflación, eso lo que te hace es que la demanda no tenga tanto para poder consumir y entonces eso lo que te hace es destruir demanda. En Estados Unidos, del 2011 al 2015, no lo notan porque ahí están a saco con el tema de no solamente bajadas de tipos de interés, que es la herramienta común antes, sino también con las compras de bonos, ¿de acuerdo? Por parte del Banco Central, etcétera. Y entonces eso te hace que la demanda siga tirando, hay creación de empleo, etcétera. Pero sí que es interesante ver, lo hemos tratado, lo que pasa es que yo creo que se ve bien, y es en la línea verde, ¿vale? Si supusiésemos que en Estados Unidos, el gráfico de Estados Unidos, que la tendencia de ventas al por menor siguiese la tendencia de marzo del 2005 hasta noviembre del 2007, ¿vale? Esa pendiente, bueno, pues eso sería un mundo ideal, como hubiese ido las ventas al por menor, ¿vale? Con precio. Y bueno, pues ahí vemos que se cae. La siguiente vuelta es, vale, salimos de la crisis, empezamos otra vez a crecer. La pendiente no es la misma, la pendiente es algo más baja, pero bueno, sigue su nuevo equilibrio y va a ir funcionando. Bien, lo que encontramos es, bueno, pues si extrapolamos toda esta tendencia de los últimos 5 años, ¿no? Del 14 al 18, 19, bien, lo que nos encontramos es que las ventas al por menor que hemos tenido en Estados Unidos en lo que sería finales del año pasado y este año, están muy, muy, muy por encima de la parte de lo que sería el crecimiento normal que tendría eso, ¿no? ¿Vale? De aquí podríamos explicar todo el tema de los cuellos de botella, en el sentido de que la demanda interna nunca se ha resentido, se resintió durante un mes y después todos los estímulos, etcétera, pues fueron para arriba, exactamente igual que en el caso europeo. Y entonces lo que pasó es que la demanda crecía mucho más de lo que era la oferta. Entonces ahí tenías los ajustes estos de precios. Bien, lo que ocurre es que a ese crecimiento de demanda mayor que el de la oferta, lo que nos hemos encontrado es además un problema dentro de los precios de la energía, que es lo que yo creo que ha cambiado bastante digamos, la visión para los próximos trimestres en lo que sería este verano, ¿de acuerdo? Y que yo creo que se va a ir confirmando, o creemos que se va a ir confirmando con respecto a los meses siguientes. Entonces, de estas dos ideas, de lo que sería las ventas el lado de la oferta, ¿vale? Que veíamos antes con las manufacturas y los precios industriales, y del lado de la demanda, que serían las ventas al por menor y los IPCs, la idea general es, hay un nivel de precios donde se destruye demanda. Ese nivel de precios, si se mantiene, o sea, si es una vez y luego se viene para atrás, no pasa nada. Si se mantiene, la demanda no puede ser la misma, no puede continuar a los niveles a los que está, ¿no? Y máxime cuando lo que tenemos es una demanda que está metida con esteroides gracias a todos los estímulos y todas las ayudas que se han estado dando, ¿no? durante el año pasado. Entonces, eso lo que nos deja es que al final lo que nos vamos a encontrar es un poco la tesis que les planteaba, y es el hecho de que es probable, o nosotros creemos, que pueda haber sustos puntuales de que el crecimiento es más bajo de lo esperado, ¿de acuerdo? El efecto que esto tiene de esta destrucción de demanda es que, si nos fijamos tanto en los gráficos de manufacturas como en los gráficos estos de consumo, cuando tenemos siempre de una crisis, lo que hemos tenido ha sido unas subidas muy fuertes de inflación, ¿vale? La inflación, al final, no sé, es un poco más teórico, pero la inflación la entendemos, o hay que entenderla como una idea de escasez. O sea, hay algo de escasez, ya sea escasez de bienes, ¿no? Como se está viendo ahora con la parte de los cuellos de botella, o el caso extremo, que es escasez de confianza en la divisa de turno, etcétera, que son los problemas que pueden tener países emergentes o algunos países emergentes con el tema de divisas, la deuda, etcétera. Entonces, lo que queremos trasladar con esto, y es por donde nosotros vemos que en el primer trimestre, bueno, pues probablemente no se note tanto porque tendría que ser el principio de este proceso, pero que si se cumple es una cosa que va a llevar trimestres y lo veremos el año que viene, es el hecho de que si después de cada subida de inflación lo que tenemos es problemas en lo que sería economía real, la subida de inflación ya la hemos tenido, ¿no? Y entonces, ¿dónde se va a reflejar primero esos problemas de la economía real? Bien, los primeros sitios donde va a ser reflejar es en todo lo que sería producción industrial. Hemos visto que también por la parte de ciclo tal, las producciones industriales están empezando a bajar, pero va a ser el primer indicador de que las cosas se están parando un poco, ¿no? El siguiente indicador, por supuesto, va a ser la demanda interna, ¿de acuerdo? Hay un punto importante, y es que en las otras crisis, los otros aumentos de inflación que ha habido fuertes,
siempre, al final, lo que se ha tratado ha sido de estimular la demanda, ¿vale? Por un lado, tratar de hacer que los precios de los activos se mantuviesen altos, ¿no? Como sería todas las que serían las compras de bonos por parte de los bancos centrales, y por otro lado, el conseguir, pues eso, que se genere empleo, etcétera. Pero el problema ahora no es de demanda, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Si la gente está consumiendo. El problema es de oferta. Y entonces, al ser un problema de oferta, los bancos centrales poco tienen que hacer para para arreglar ese problema. Por mucho que bajen los tipos de interés o que metas dinero, el precio del gas o los cuellos de botella con todo el tema de los fletes, etcétera, no se van a parar. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Si después de cada subida de inflación lo que nos encontramos es que viene un problema, que ya veremos en cada una en las formas que ha tenido, en general lo que sí que vemos es que la parte más débil del sistema es la que primero sufre, ¿vale? Donde no llega la liquidez, en fin, etcétera, ¿no? Eso, si queréis, luego en las preguntas lo ampliamos. Pero la idea es esa, ¿no? Suben los precios, se genera un problema en lo que es economía real. Entonces, ¿cuál es el lado débil ahora? El lado débil en el 2008, 2007, 2008 era que la gente tenía muchísima deuda. No solamente los hogares, sino también las empresas, ¿vale? Bueno, pues entonces, bueno, pues se limpia, tal, tuvimos el follón que tuvimos, se repitió en el 2012 en los países más débiles, ¿no? Que eran todos los periféricos, España, en Italia, en Grecia, etcétera. Bueno, pues se arregló. Y bueno, pues empezamos el siguiente ciclo. Ahora lo que vemos es que los hogares han dejado de estar tan endeudados como estaban antes. Las empresas, a nivel agregado, tampoco tienen tanta deuda como tenían antes. ¿Dónde está el lado débil? ¿Dónde están los que tienen más problema en el sentido de que si sus ingresos no se aguantan, no pueden pagar el apalancamiento que tienen? Bien, pues es de los gobiernos. Y es ahí donde vemos que es el cambio que ha habido frente a otras crisis. Y también es la parte, digamos, buena, en el sentido de que los gobiernos tienen una ventaja que las familias y las empresas no tienen. Y es que, bueno, pues pueden manejar las variables, ¿no? Y eso sí que creemos que es lo que va a cambiar con respecto a otras crisis, ¿no? El hecho de que tú tengas una deuda pública sobre PIB en Europa del 100%, en Estados Unidos del 125%, en España, ¿no? Lo que hemos visto ahora es que 115, pero vamos, hasta el 120, en Italia 130, bien. ¿Cómo puedes manejar eso? Entonces, hay dos formas. O bien generas muchísimo crecimiento, o bien lo que ocurre es que la inflación vas dejando que poco a poco te vaya comiendo esa deuda. Y eso es lo que creemos que va a pasar. Es cierto que la parte de la subida de energía en esta segunda parte del año, y sobre todo ahora en septiembre y ahora en octubre hasta noviembre, ¿no? que puede tocar el techo, bueno, pues ahí lo que vas a tener es una inflación de oferta que te vas a tener que tragar y ya está, pero que de cara a futuro lo que sí que está claro es que aunque tengamos el año que viene unas bajadas muy fuertes de inflación por el tema de las comparativas, etcétera, y que pues incluso podemos tener deflación en algún momento, como paradigma, digamos, para invertir y de cara a la asignación de activos, la inflación va a ser más alta. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, eso a nivel de activos, si quieres, Dani, en la siguiente diapo. Un momento, le he dado, igual hay un delay. Esta. Vale. Bien, entonces, simplemente con respecto a esto, ¿qué significa lo que hablamos de asignación de activos? ¿Qué significa esto? Si tenemos inflaciones más altas, que no van a ser una cosa exagerada, que va a ser justo el punto este de ni frío ni calor que quieren todos los gobiernos y que sobre todo les viene fenomenal para poder ir quitando toda esta parte de deuda, visto lo que hemos visto en otros ciclos, lo que creemos es que las curvas se van a empinar. Y se van a empinar porque lo de quitar estímulos va a ser real. Van a dejar de comprar tanta deuda. O sea, de momento, toda la deuda que han estado comprando era exactamente la deuda nueva que iban sacando, ¿vale? O sea, no hacía falta dinero nuevo para comprar su deuda, porque ya el propio Banco Central la ponía, ¿vale? Y la macheaba. En cuanto empiecen a quitar algo de estímulos, la gente va a pedir algo más de tipo de interés. Esa inflación extra que va a haber, la gente va a pedir una prima, ¿vale? Entonces, por eso es lo que creemos que todas las señales que sean de tapering o de las subidas de tipos es más complicado, pero lo de todas las subidas todas las noticias de tapering van a provocar que las curvas se suban de pendiente. Eso es algo que vamos a ver en este trimestre, creemos, ¿vale? Bien, eso es lo que creemos que vamos a ver en esta parte del trimestre. Y eso, pues bueno, pues de cara a las expectativas de
de renta fija, etcétera, bueno, pues al final es lo que nos marca, ¿no? Pues evitar duraciones muy largas, estar en duraciones más bien cortas y estar en las cosas que te paguen algo más de spread, ¿no? Estar más en corporativos, etcétera, y corporativos que tengan algo de colchón, no el investment grade, que al final es el que es el mejor, pero es que no tiene nada de colchón, ¿no? De spread. Los otros tienen algo más de colchón. Por una parte también importante, y es que aunque quiten estímulos, los balances de los bancos centrales van a seguir siendo gigantes. O sea, en Europa el balance ahora con respecto a PIB es del 70%. En Estados Unidos es verdad que es bastante más pequeño, pero en Japón es del 130%. Entonces, ¿qué significa eso? El dinero que va a haber, se va a seguir funcionando en la economía, va a ser brutal. O sea, una cosa es que quites las emisiones, la cantidad que vas a comprar cada mes, y otra cosa es que retires dinero del sistema. Y eso es otra historia, ¿no? Y eso, desde luego, hacerlo en un momento en el que la macro se te va a estar viniendo para atrás, pues es complicado. Y eso, por eso, nosotros ese lado no lo vemos. Pero bueno, en la parte de asset allocation, por tanto, para renta fija, están las cosas que van a estar, que tienen más colchón, porque aunque la macro se vaya para atrás, los bancos centrales lo que te van a hacer, sobre todo, es controlar el spread. O sea, evitar que las compañías quiebren. ¿Vale? Esto es lo que estamos viendo en los últimos 10 años. Eso tiene sus consecuencias. Pero bueno, la idea sobre todo es que en la parte de renta fija seguimos estando un poco en ese lado, ¿no? Y bueno, luego en la parte de... Eso también lo que nos lleva es a que los sitios donde más spread se paga, evidentemente ahora es China, pero bueno, pero en general es en emergentes. Entonces, en emergentes, una vez que pase la tormenta esta de todas las inflaciones y tal de Occidente y del que el crecimiento se está viniendo para atrás, ahí creemos que va a haber oportunidad. Porque aunque suban los tipos o estén subiendo las curvas a nivel global, ellos tienen un margen, por esos spreads que os digo, que en los cortos plazos, aunque te suban, puedes aguantar el colchón y con el carry le estás ganando dinero, ¿vale? Entonces, eso sería la parte de renta fija. Lo siguiente que hemos puesto aquí es, bueno, pues para justificar que el Banco Central Europeo va a quitar estímulos, ¿no? La idea, estos son las expectativas de inflación medida con los swaps de inflación de mercado que cotizan, o sea, la gente está poniendo dinero ahí. Y únicamente es que las tenemos ya en el 1,8, ¿no? Ahí aparecerían unos 70 y tantos. Bueno, pues estamos ya en 1,8, estamos ya en el rango en el que tienen que empezar a quitar estímulos. Porque repetimos, o sea, el tema de los problemas de inflación de ahora, de los cuellos de botella, no se arreglan con tipos de interés. O sea, los puedes arreglar si los subes muchísimo y provocas una recesión brutal que la oferta, o sea, que te baje mucho la demanda y se ajuste donde está la oferta ahora. Ahora, como la demanda está muy por encima, pues tiene subidas de precios, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es directamente ir quitando estímulos, pero esperando que este momento, la oferta en algún momento se arregle sola, ¿no? Y se encuentre el equilibrio. Bien, entonces esto es simplemente para justificar que en Estados Unidos vemos más claro el movimiento de empinamiento de las curvas, y lo que sería en Europa, lo que también vemos es que van a seguir quitando estímulos, ¿no? No se van a quedar a cero, por lo que os comentaba, van a seguir comprando bonos, sobre todo con bonos corporativos, pero lo que no van a hacer es estar incrementando la masa monetaria. Entonces, eso que sería con respecto a renta fija. Con respecto a renta variable, las expectativas, por tanto, de lo que sería el trimestre. ¿Vale? De lo que sería el trimestre es un poco recapitular un poco del principio de la presentación, ¿no? Precios industriales, IPC. ¿A qué nivel destruyen demanda? Bien, hay otra medida que es cuánto de la subida de los precios industriales las empresas son capaces de trasladarlo al consumidor final, ¿vale? Y eso, pues bueno, una medida pues es mirar la diferencia. ¿Cuánto me están subiendo los precios industriales y cuánto me está subiendo el IPC? En la medida que esa diferencia sea muy baja, bueno, pues que ahí el pass-through, el traslado, pues ocurre sencillo. Cuando el gap es muy grande, bueno, pues ahí hay más problemas. Y es un poco el gráfico que ponemos aquí, ¿vale? La línea negra serían los márgenes en el Eurostoxx, el margen operativo. Sí, creo que pusimos el margen operativo, sí, del 10%, exacto. Y el otro sería la diferencia, lo que les comentaba, entre los precios industriales y el IPC, ¿vale? Entonces, se ve también en el gráfico cómo momentos de subida de que los precios industriales suben mucho y los precios del IPC y los precios del consumidor no suben tanto, pico de márgenes. Desde ahí, pum, 2008, el 2011, en alguna medida en el 2019, que ya empezaba, ¿no? Antes de toda la parte esta del COVID, pues ya empezaba a notarse, y ahora es donde estamos ahí, ¿no? Con 10,4, con los últimos precios industriales que han salido de spread con respecto al IPC. ¿Qué es lo que esperamos, por tanto? Que esa diferencia entre precios industriales e IPC se venga para atrás,
porque las compañías no van a ser capaces de trasladar las subidas de precios al consumidor final, porque se está destruyendo demanda, y entonces los márgenes se vienen algo para atrás. La velocidad a la que se vayan para atrás es la que va a determinar el riesgo, primero la capacidad de subida de incremento de beneficios, y lo segundo del riesgo cómo lo perciba el mercado, ¿no? Y el comportamiento de los activos. Entonces, aunque estamos en el momento más estelar o mejor de lo que sería la parte de operativa o fundamental del equity, podemos decir que hemos dejado atrás en mayo, pero bueno, podemos decir que el tercer trimestre todavía esto puede durar, se puede alargar incluso al cuarto, tal. Veremos la presentación de resultados de este trimestre, que es muy importante, ¿no? Para ver esos márgenes, si están empezando a bajar o no. Es decir, si estamos ya de vuelta o qué velocidad vamos. Pero la idea es que las revisiones, que tiene que haber a la baja, revisiones de beneficios para este trimestre y para el año que viene, ¿vale? Entonces, en cuanto a expectativas generales, ¿no? de lo que es el trimestre, pues sí que creemos que en general, ¿no? Desde el punto de vista macro, y si queréis luego entramos en otros temas que hay, ¿no? El debt ceiling y todas estas cosas, ¿no? De temas de energía, pero puramente macro lo que creemos es que los beneficios empresariales, bueno, pues que el crecimiento ya está, que para el año que viene esperar crecimientos de más del 10% es bastante complicado, 10% porque es la media, ¿vale? No por otra cosa, 8, 10, ¿no? Por encima de eso va a ser complicado, pero eso no quita que la renta variable sigue siendo el mejor activo. Es cierto, como comentaba Dani, que ya ha sido un muy buen activo en los últimos años, pero es que los bonos han sido también muy buen activo, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues que un poco, igual puede haber un poco más de diferencia, ¿no? Y más diferencia en cuanto a sectores y en cuanto a activos. Entonces, para este último trimestre del año, pues pensamos que hasta que durante este mes de octubre, creemos, y octubre-noviembre, puede haber problemas de eso, de que la macro pueda sorprender a la baja, eso va a traer volatilidad y ahí, bueno, pues después de un 100%, después de la vuelta del año pasado, pues sería razonable, ¿no? Ver tomas de beneficios. Pero, repito, yo creo que no es tan mal para tomar posiciones, porque al final el activo que más rentabilidad va a dar va a ser, o creemos, va a ser la renta variable, ¿no? Y entonces, bueno, como resumen general y un poco por ideas, pues por incitar también un poco el debate, que desde luego es lo más interesante, ¿no? Conocer un poco opiniones de otros y ver un poco por cada uno, pues por dónde está tirando, ¿no? La idea fundamental es, primero, que la inflación, en teoría, nosotros creemos que lo peor va a ser noviembre y diciembre. Ahí, en noviembre vamos a ver qué números salen, pero ahí es donde lo vamos a notar más. Que las políticas monetarias, o sea, esto, bueno, no sirven tanto como servían antes. O para los problemas que tenemos ahora, las políticas monetarias no son tan efectivas, ¿vale? Y entonces lo que sí que son fundamentales son otras políticas, que son políticas fiscales. Por eso, cualquier noticia que hay en Estados Unidos, ¿no? Pues si se aprueba el paquete fiscal, si tal, en China, etcétera, todo es que eso es fundamental para poder esperar el crecimiento a futuro, no de tanto de política monetaria, sino sobre todo de la parte de políticas fiscales. ¿Qué es lo siguiente que pasa con eso? Que los gobiernos, bueno, hemos visto este año, ¿no? Sobre todo el año pasado, clarísimamente, este año también, pero que este cuarto trimestre yo creo que lo vamos a ver. Bueno, lo hemos visto hoy con los presupuestos aquí en España, pero creo que va a ser creemos que va a ser una dinámica de todo el mundo, vaya. Que los gobiernos van a tomar la posición central. Y es un poco en línea de lo que comentábamos antes. Si son ellos los que tienen el problema porque tienen una deuda que es muy grande, pues van a manejar la situación. Y son los que van a decir, ¿cómo la manejan? Pues eso, generando crecimiento. Pero también hay una cosa que no se está hablando de todo esto, de todos los temas políticas fiscales y tal, que es la otra pata, que es las subidas de impuestos. Con los niveles de deuda que hay, y al mercado no le puedes decir que vas a crecer a un montón, al 10, al 6, al 8, lo que quieras, ¿no? O sea, el mercado al final sabe exactamente hasta dónde puedes llegar. Con lo cual, las subidas de impuestos van a venir, ¿no? ¿Y qué más? Entonces, otro de los puntos importantes es que creemos que los estímulos monetarios, al ser gobiernos más interviniendo, lo que se van a fijar, y eso el Banco Central Europeo lo ha dicho clarísimamente, es que se van a fijar los spreads de los créditos, ¿no? O sea, el spread de los bonos. A lo que no van a querer es que de repente las compañías empiecen a quebrar por el problema de tipos de interés, etcétera, sino que, bueno, pues que van a seguir manteniendo esos tipos de interés. Y luego ya la que es el colorario, ¿no? Y un poco la idea que estamos aquí, pues, estamos dando bastante vueltas y que para nosotros sí que va a ser un cambio de este cuarto trimestre, pero que puede tener patas para el siguiente, es si se van cumpliendo estas cosas, ¿no? Que la inflación, bueno, que los gobiernos van a tomar una parte importante y tal, es que la forma de medir las cosas
va a ser más en términos nominales que en términos reales, porque las inflaciones van a ser más altas. Y los gobiernos lo que van a querer de verdad se van a centrar es en el crecimiento nominal. Un ejemplo muy claro de hoy, ¿no? Los presupuestos del Estado en España. Cuando te están hablando de ingresos fiscales, te están hablando de una subida del 8%. ¿Vale? Entonces, el 8% después de un 10% el año pasado. Tal. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Es un 8%, en realidad es, si tú lo tomas como en términos nominales, es lo que están creyendo que va a subir el PIB. Pues el 5 y algo y el 2 y pico 3 de inflación. Y es en donde se van a centrar. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento a lo mejor sea un poco más. Bueno, si lo compenso con algo de más de inflación, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco la visión de lo que sería el último trimestre. Como comentaba Dani, estamos viendo pues que las cosas, o digamos que las placas tectónicas se han movido, se movieron clarísimamente el año pasado y esto está empezando ya a verse un poco por dónde van a ir los tiros, y creemos que este cuarto trimestre va a marcar bastante lo que es la dinámica del año que viene, ¿no? Bueno, si tenemos oportunidad, pues hablaremos de lo que esperamos para lo que sería el primer trimestre del año que viene, pero en general la idea un poco es esta, ¿no? Que las inflaciones van a ser más altas, que las inflaciones destruyen demanda, que los gobiernos van a ser muchísimo más activos y que entonces, bueno, pues que más en rendimientos nominales que en rendimientos reales, ¿no? Que es como piensan los gobiernos, como piensan los ahorradores, ¿no? O vosotros, los que estamos en la industria, bueno, pues a la hora de colocar los activos, etcétera, yo creo que la renta variable al final va a seguir apoyando y que en la parte de renta fija, pues no todo vale, como hasta ahora. O sea, el fondo de bonos de gobierno de largo plazo, tal, pues no todo vale, ¿no? Y hay, pues, indicadores de riesgo, ¿no? Que siempre, pues, como que nosotros estamos mirando, ¿no? Evidentemente, primero los spreads de crédito, pero otro, que si este escenario se cumple, va a ser bastante claro y que fue un poco, digamos, el paradigma, ¿no? De lo que hemos vivido estos años, de tipos de interés bajos, de intervenciones, de deflación, etcétera, tal, son los bonos estos austriacos a 100 años, por ejemplo, los bonos estos de unas duraciones exageradas, que no pagan nada, ¿no? Bien, ahí es donde tenemos que ver el dolor. Ahí es donde... Y eso es lo que se va a trasladar a los otros. Entonces, por digamos, variables para seguir, ¿no? Para ver si esto es verdad o no es verdad y tal, mirar los bonos a largo plazo, cómo se mueven. Eso tiene efecto, sobre todo, en la parte de equity, que no va a ser lo mismo tener tecnológicas como ha sido hasta ahora y que a lo mejor tienen que ser cosas de activos reales, que tengan algo detrás, ¿no? Porque no solamente te cubre de la subida de la inflación, sino que te genera algo de rentabilidad nominal, por lo menos algo, y luego, sobre todo, lo que es el subyacente, ¿no? Los activos reales que estén detrás, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco la idea. Espero no haberme alargado mucho y ahora, pues, por supuesto, encantado de poder entrar en un debate o comentar con Dani todo lo que queráis. Fantástico, Ricardo. No, ya te digo que aunque das mucha información por centímetro cuadrado de presentación, sí, y muy rápido. No te has alargado, has cumplido a rajatabla la hora, con lo cual, queridos espectadores, tenemos 10 minutos turno de preguntas. Obviamente hay bastante consenso en las preguntas desde el punto de vista macro, pero antes que enfocarme en esas donde hay más consenso, que ya te imaginarás que es China. Y también hay por ahí alguien preguntando respecto al aplazamiento del pago de la deuda en Estados Unidos, pues cómo puede arrastrar y qué puede, respecto a esta visión, pues si la puede empeorar o no y cuánto. Pero antes de estas preguntas, que igual te alargas mucho, una muy concreta, o dos muy concretas. Una que se responde rápido. Probabilidad que le daríamos a la aparición de una estanflación, que también es algo que se escucha. Yo, por lo que te he entendido, poca, ¿no? Realmente poca. Bueno, ese es un debate que tenemos aquí. Es como todo. La velocidad, o sea, es la foto que cojas. Si preguntas ahora, dices, bueno, esta inflación, ¿no? Tenemos unas inflaciones de 5%, el crecimiento se está viniendo para atrás y la definición de esta inflación es subidas de inflación con crecimientos para abajo. Ahora, dale margen, ¿no? No sé, aquí el debate todavía está, pero desde luego la foto es de esta inflación, ¿no? Yo creo que todo, desde el punto de vista macro, esto no está discutido con los otros equipos y eso, porque ya es para el año que viene, pero ¿alguien cree que el gas natural, que ha pasado de 40 a 130 ayer, o a 120 y tantos, que estaba a 110, que estaba ahora, ¿no? De 40 a 100 en un mes, el año que viene está a 200? Si no lo cree, no puede esperar que haya inflación. Porque la inflación es subida constante de precios. Otra cosa es, ¿alguien cree que las subidas de salarios van a ser superiores al 5% para el año que viene?
Estamos viendo las de Alemania ahora, ¿no? Que están pidiendo entre el 3 y el 4%. Bueno, son bastante para lo que veíamos. Yo no lo creo. Entonces, lo que creemos es justamente lo contrario. De hecho, lo que creemos que puede pasar es justo el efecto contrario. Cuando el gas natural se te vaya de 100 hacia 40, que es donde tiene que estar, ¿tardará más o tardará menos? Pues igual tenemos otro susto más, etcétera. Pero desde luego, cuando en primavera no haga falta quemar tanto gas, el gas no va a estar ahí. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que lo que tengamos es deflación del otro lado, pero que simplemente por un shock. Con lo cual, a tu pregunta, esta inflación, si me dices ahora la foto a 7 de octubre, tal, sí. A 7 de noviembre, también. A 7 de marzo, no. Fantástico, muy claro. Vamos por faena porque de golpe me han aparecido unas cuantas preguntas. La verdad, siempre yo me preparo por si acaso. A ver, más preguntas. Obviamente, un mensaje que todos hemos recibido desde el punto de vista de la planificación financiera es que cuando uno espera inflación, mueva parte de su capital de activos financieros a activos reales, ¿no? Pero como no es hoy el discurso hablar de activos reales, que sí, que pueden funcionar y hay muchos, yo me centraría más en la parte de activos financieros. 2 o 3 ejemplos, en nombres, ya está, nombre y apellidos, 2 o 3 ejemplos de activos financieros que históricamente puedan haber aportado más o protegido más la inflación. Bonos, sé lo que contestarás muy rápido, pero, por ejemplo, también podríamos hablar de sectores concretos en renta variable que puedan ser más proinflacionistas. Claro. Bien. Para el tema de la inflación, si la inflación la entiendes como escasez, ¿no? Una cosa ya un poco teórica, pero bueno, pero yo creo que te da un poco de idea para desarrollar el argumento. Si la inflación la ves como escasez, lo que hay que estar es en los sitios donde se puedan aprovechar de esa escasez. Es decir, visto de otro lado, esto es una cosa que es de perogrullo, el que pueda trasladar subidas de precios es el rey. Aunque la demanda se le pueda bajar algo, bueno, pues ahí ese es el rey, ¿no? Lo que pasa es que este ciclo es diferente y la situación macro es diferente, perdón, sí, la macro es diferente a la que hemos visto en otros ciclos. O sea, si me preguntas hace 4 años te diría, no, hay que comprar oro y tal. Bueno, pues ahora no lo veo tan caro. O hay que comprar mineras. Bueno, pues a lo mejor no tan caro porque estás ahí un poco pasado y la macro se te va a ir para atrás. Entonces, sería en general la idea es esa, ¿no? Cosas que puedan trasladar subidas de precios. Cosas concretas o sectores concretos, pues ahí, no sé, hablando con los nuestros de renta variable, ¿no? Con Xavi, con Alfonso y con Joan y con Ola, ellos ven, por ejemplo, que en la parte de industriales sí que hay nichos, cosas que sí que pueden trasladar precios. Otro de los nichos que también ellos están viendo bastante claro y que siguen confiando muchísimo es la parte de farma, por ejemplo, que está muy cara, que tal, que cual, y no cuadraría mucho con una subida de tipos de interés largos, ¿no? Pero bueno, pues esto lo están viendo bien ahí. Y en general es el que tenga poder de fijación de una marca buena, algunas de food que aunque parezca que son las que tragan, pues por ejemplo, no es lo mismo Unilever que Nestlé. Entonces ahí un Nestlé pues puede funcionar, ¿no? Eso en cuanto a renta variable, eso serían los sectores, ¿no? En cuanto a bonos, yo tendría cuidado con los bonos ligados a inflación, por lo que te digo, porque es que ya, por ejemplo, como ejemplo, ayer los bonos ligados a inflación de Inglaterra, de Reino Unido, marcaban un 4%, ¿vale? Aquí en Europa, si cogéis un gráfico del break-even del 5 o del 10 años en Alemania, está al 2,5. Si la inflación es verdad que el año que viene se nos viene para atrás y se va por debajo del 2,5, ahí se pierde dinero. Entonces, lo de los bonos de inflación, no sé, el que haya invertido en ellos y tal, aquí tenemos gente que sabe bastante de bonos y es difícil ganarles dinero, ¿no? Entonces, lo mejor en la parte de bonos, no sé, es lo que dicen John y los que saben de aquí en la casa de renta fija es corporativos que tengan colchón, que tengan spread. Correcto. De hecho, yo propongo a EFPA que haga un webinar solo de bonos ligados a inflación porque no hay manera de entenderlos. A veces cómo funcionan, que descuentan. La intuición te dice una cosa, pero luego la realidad es bien otra. A grosso modo, sorprende tu mensaje de emergentes por lo que veo en los comentarios, excluyendo la coyuntura china. Sorprende porque desde la hipótesis de subida de tipos, potencial subida de tipos en Estados Unidos y de un dólar fuerte, pues sorprende bastante. Si quieres añadir algo breve ahí. Sí, gracias por dejarme. O sea, ahora estás en el peor de los mundos para emergentes, totalmente de acuerdo, y es lo que estamos viendo. De hecho, los emergentes siempre son los que adelantan las cosas, porque son economías que dependen mucho más del mundo, todas son mucho más sensibles, no es lo mismo prestarle dinero
a Estados Unidos que prestárselo a Camboya o a Ghana, ¿no? Que son los auténticos de verdad, sobre todo Ghana, ¿no? De emergentes. Entonces, estás en el peor de los mundos. ¿Qué es lo que pasa? Que el golpe ya te lo has llevado, que en otros sitios no te lo has llevado todavía y probablemente no te lo des. O sea, es muy difícil ver que el high yield, por ejemplo, el triple C en Europa, ¿vale? Pues tiene un spread de 500. Se te va un spread de 1000. Muy difícil, porque eso significaría que quiebran y los bancos y los gobiernos no van a dejar que quiebren. Nadie ha quebrado con todo esto. ¿Que pueden dejarlo a partir de ahora? Puede ser. Ahora, en emergentes sí que pueden quebrar. Y el ejemplo es un poco lo que comentas, ¿no? Lo de China. Entonces, la parte de China, nosotros, tal y como la vemos, no por mí, porque al final, bueno, yo soy uno más de los que están en el equipo, sino sobre todo por los tíos de emergentes que tenemos que controlan bastante y pilotan mucho. Y lo que vemos en general es que lo de Evergrande se lo comen los que han prestado bonos a Evergrande, ¿vale? Fenomenal. Y ese palme lo tienen. El problema es estructural de la economía china. Y eso es donde la parte más macro. O sea, China ha estado creciendo gracias a meter crédito, exportar y hacer casas. Meter crédito, exportar, hacer casas. Así, constantemente. Pum, 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 pum. Eso se ha acabado. Y han dicho que ya se ha acabado. Y este año, con la señal de Evergrande, no es tanto que haga impago, que por supuesto es que hace impago, pero con el volumen general de todo no es tan grande. Lo que cambia de verdad es que el modelo cambia, que no van a poder hacer casas como estaban haciéndolas antes. Entonces, ¿cuál es el modelo? Que la demanda interna tiene que subir, ¿vale? Entonces, eso te hace un mundo en el que es, parafraseando a lo de los americanos, es China para los chinos. O sea, lo que van a hacer es, bueno, pues que el que quiera entrar allí tiene que hacerlo con unas determinadas condiciones, tal, y es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué significa eso? Que de crecer al 8%, vamos, nosotros no lo vemos. No somos expertos en China ni estamos allí y tal, pero o sea, pues al final tenemos nuestros modelillos básicos de crecimiento. Pero la idea, sobre todo, es que si te cambia a demanda interna, lo que hace es que los costes ahí te suben, en fin, toda la historia esta, ¿no? Y lo que queremos es que el crecimiento se te baja a niveles del 3. Y eso es otro mundo. Ahora, justificar que por eso no tienes que tener bonos chinos, pues no tendrás que tener bonos de real estate, totalmente. Y probablemente de los gobiernos locales, que son los que tienen la deuda real. Ahora, de compañías que son, yo qué sé, Lenovo, por ejemplo, ¿no? Que conocemos todos. Sí, pues es que, ¿por qué no vas a tener eso? Si te paga el spread, funciona por ahí fuera, etcétera, bueno, pues ahí puede funcionar, ¿no? Entonces, para terminar, el argumento emergente, estoy completamente de acuerdo que meterte hoy, 7 de octubre, a comprarte bonos emergentes, te la estás jugando. Y de hecho va a haber problemas. Pero de cada año que viene, cuando tú tengas un spread de 300 puntos básicos, ¿vale? Frente a un corporativo aquí en Europa que te está pagando 80, ¿vale? O 100 y poco, pues hombre, tienes 200 puntos extra. ¿Que te van a subir los tipos? Totalmente de acuerdo. ¿Que por eso la vas a perder dinero? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que 300 puntos básicos lo vas descontando cada año y tienes un carry. Y ese carry es el que te da colchón. O sea, no creemos que sea el momento de comprar hoy, pero que cuando las cosas cambien, donde hay que estar es en la parte de deuda emergente. Sí, coincido. Además, siempre hacemos el recordatorio que por la parte corporativa emergente las duraciones son más cortas, con lo cual, además del carry y el spread, la sensibilidad a tipos es ligeramente más baja que no gobiernos que son normalmente bonos súper largos. ¿Qué más veo por aquí? Que hay bastante consenso. Sorprende bastante, de alguna manera la gente, de alguna manera no, coincido con la gente, se va a ir del webinar con una visión un poco más negativa, macro, yo creo que es así, así lo hemos comentado, pero sorprende de que con esa peor visión macro, por mucho que se pueda pensar que la renta variable sigue estando más atractiva en términos relativos y absolutos que la renta fija, pues sigue sorprendiendo que no esperemos correcciones. Pero yo creo que lo has justificado y explicado muy bien. La típica pregunta de geográficamente, yo creo que cada vez tiene menos sentido la geografía y más el sector, pero bueno, geográficamente si beneficiarías en renta variable, por poner un ejemplo, alguna zona geográfica, lo típico Europa versus Estados Unidos, como lo veas. Bueno, con respecto a la negatividad macro, yo no creo, no sé, yo no creo que soy, ¿cómo es eso lo de, ¿no? Un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Así. No, pero la idea es, o sea, pero porque está poco forzada, o sea, tampoco es que nos vayamos a una recesión de caballo, tal, vayamos al 2012. Lo único es que no estamos en el mensaje, sobre todo un poco del webinar, era la idea esta, o la visión que tenemos en la casa, que no estamos en un mundo de rosas, que los crecimientos no se va a poder mantener a tasas del 5 ni del 4, que lo normal es que Europa crezca al 1 y va a crecer al 4 y pico.
del 4 al 1, puedes llamarte pesimista o cenizo, como quieras, pero que al final el camino es que va a ir al 1. La velocidad al que vayas al 1 es el dolor, no es más que eso. Ahora, que luego vas a crecer al 1, pues sí, luego tendrás toda esto, porque hay una parte que es importante y es un poco la historia del año que viene, es qué mundo es el que hay post-COVID, ¿no? Tú lo comentabas, no se habla nada del COVID, tal cual, es cierto que ha tenido efectos en verano, pero bueno, como que ya está un poco... Entonces, el rollo es ese, ¿no? O el tema, perdón, es ese, es qué mundo nos encontramos después, en el sentido de cuáles son las tasas de ahorro de la gente, cuáles las CAPEX y tal. Entonces, por desligarme un poco de esto, ¿no? De que no es que la macro se vaya a caer, o sea, la macro va a bajar. Si la única historia es a qué velocidad baja. Y lo único que nosotros creemos es que va a bajar más rápido de lo que a lo mejor la gente está esperando. ¿Que eso sea oportunidad para comprarlo? Pues bueno, habrá que ver los precios, ¿no? Pero también, hablando con los de renta variable de la casa, ¿no? Que son mucho más fundamentales y value y tal, y se miran todo mucho los números y tal, pues lo que te dicen es que ellos tienen las reglas muy claras, en el sentido de cuando las compañías pues lleguen a un determinado nivel donde pues históricamente ahí se justifica por crecimientos de beneficios, etcétera, pues ahí entran, ¿no? Pero no antes, ¿no? Y ahí un poco lo que vemos es eso, es que esperar para el año que viene crecimientos por encima del 10 y del 15 es muy complicado. Yo creo que eso no es negativo. Sería negativo si te dijes, no, van a bajar un 20%. Entonces, ¿qué significa? Que el mundo que hemos estado viendo hasta ahora y que tú has presentado muy bien en la primera diapo, es que eran 15% analizado cada año. O sea, nosotros que creemos que eso no va a ser. Otra cosa es que, como activo, la renta variable se va a ganar más que la renta fija. Tampoco hay que ser muy listo cuando tú tienes los bonos que están ya prácticamente en rentabilidades cero, ¿no? Pero en la parte de equity, lo único que pasa es que esto se va a mover mucho, ¿no? Y es un poco lo que poníamos en la primera diapo. O sea, si el ciclo que nos vamos a encontrar es como el que vivimos del 2011 al 2018, bien, estamos todos más arriba y todo ha mejorado, pero el camino no ha sido de rosas. Y es un poco lo que creemos que puede pasar, ¿no? Y perdona, me decías a nivel geográfico. A nivel geográfico, lo que sí que estamos viendo, ¿no? Y bueno, todos los asesores financieros lo verán más claro. Desde nuestro lado, lo que vemos es demanda de los mandatos de las instituciones, es que, sobre todo desde el año pasado, el hecho de no estar metido solo en un sitio, ostras, es que no tiene nada que ver la rentabilidad que has presentado a clientes que de estar metido solo en un sitio, ¿no? Con lo cual, obligado a estar en muchos sitios es más claro, ¿no? Y hay un poco la visión de Dani, que yo creo que es un poco también la visión de la casa. Más sectores que geografías, pero con todo, si tenemos que mirar en geografías y al final, como asesor financiero, delegas la gestión en un fondo o haces una cartera con ETFs, etcétera, es más fácil que en Estados Unidos, que es el mercado más grande, más líquido, con más sectores, con más compañías, puedas encontrar más oportunidades que en Europa, ¿no? Aparte que a nivel macro, ¿no? Desde como lo miramos en la parte de asset allocation, lo que ves es que Europa, digamos que en el mundo que se está montando, Estados Unidos, Asia y Europa, pues Europa sé que está peor, sale peor, vaya, en cuanto a términos de crecimiento, etcétera. Europa es más Japón que Estados Unidos, vaya, por ponerlo así un poco así a lo grande, y pues sería más Estados Unidos. Pero ojo, eso, no olvidar la parte de emergentes, el crecimiento viene de ahí, ¿eh? Fantástico, Ricardo. Pues muchísimas gracias. Nos quedan más preguntas, pero son las 5:30 y aquí somos estrictamente puntuales. Respetamos el tiempo de todos los que habéis asistido. Podéis contactar con nosotros si queréis ampliar esta información. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Muchas gracias a EFPA, como siempre. Y Ricardo, a tus pies, al hacerlo también, lo único que consigues es que te quiera invitar más veces y cada trimestre tengas que aparecer. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día y un buen puente el que viene. Hasta luego. Gracias, Dani. Hasta luego.